Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos poder enseñar, predicar su palabra, pagar un precio, pagar el precio del Evangelio, de no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra carne. ¿Cuántos años fuimos gobernados por la carne? ¿Cuántos años hemos sido gobernados por la mente, por los sentimientos, las emociones equivocadas? ¿Cuántas veces? Por eso a mí me asombra la palabra, amados, porque nada de lo que está escrito es casualidad. Nada de lo que está escrito es casualidad. Todo tiene un plan, todo tiene un proceso, todo tiene algo profundo que tú y yo tenemos que ir a discernir, a que salga a la luz. Por eso la prédica del lunes, que Jesús orara en el monte de Getsemaní, que significa prensa, no es casualidad. No es casualidad que fuera a ese monte a orar y que fuera exprimido, molido, machacado, dice su palabra. ¿Para qué? Para dejar de ser aceituna y sacar el aceite, ir al proceso. Y eso nos asombra, eso nos ayuda a entender los planes del Señor, que no son fáciles. No son fáciles perseverar en las cosas del Señor. El que diga que es fácil está mintiendo. El que diga que es fácil es porque no conoce los procesos del Señor, porque cada proceso del Señor, no tan solo por las experiencias, sino que también a través de su palabra, son un momento que no todos los hombres pueden soportar, que nos llega hasta lo más débil, nos llega a moler, nos muele el proceso, pero tiene una finalidad, que es sacar lo que a veces ni nosotros conocemos de nosotros mismos. A veces es exponer, sacar lo que Él dio y lo que ni tú ni yo conocemos de nosotros. Ni tú ni yo conocemos eso que Dios quiere usar, eso que Dios quiere usar dentro de ti. Por eso a veces los procesos no lo entendemos. Los procesos no los entendemos. Y sabes tú que cuando te vas a la palabra, tú te das cuenta que el que quiere evadir el proceso, quiere evitar a Dios. Y el que quiere evitar a Dios, quiere evitar el proceso. Por eso no debemos dejar de evitar las tribulaciones. Evitar las tribulaciones es querer evitar a Dios muchas veces. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por tormentas. Nadie quiere ir a la prensa. Nadie quiere ir a orar al monte de Getsemaní. Nadie quiere ir a pagar el precio. Y eso es lo que está hoy día. ¿Sabes de qué se acostumbró la gente, los cristianos? Nos acostumbramos a los rituales.
más que el proceso. Y todo esto se debió a que muchos se empezaron a levantar, a entregar mensajes conformistas, mensajes engañosos. Y este último tiempo es donde más fuerte se levantó. Estos tiempos son de mensajes solamente de rituales, pero sin el proceso. Y todos sabemos que el que quiera evitar el proceso, el que quiera evitar la tribulación, va a terminar evitando a Dios. No quiere tener ese encuentro. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. El alma no quiere, no desea. Por eso el ritual es muy potente. Los rituales son muy potentes. Esto viene de generación en generación. Cuando tú y yo, los que Dios nos ha permitido poder conocer, viajar, haber estado en esa iglesia donde comenzó el avivamiento en 1800 en Kentucky, la iglesia eran cuatro troncos de árboles caídos, botados. Ahí donde empezó un movimiento sin parafernalia, sin mensajes que te sobaban la espalda, sino con la verdad, con la palabra. Comienza, luego se va a Gales, Inglaterra, luego se va a California, y luego en el 1905-6 llega a Chile. Ese fue el mover de la última, de los últimos tiempos. Y si tú te das cuenta los comienzos, si tú te das cuenta los hombres que participaron en este mover, en ese despertar de la presencia del Señor, todos pagaron un precio. Yo leo la vida de Francis Beckman, el que llevó el avivamiento en Azusa, California, el precio que pagó y cómo terminó. El Evangelio no es para cualquiera. Si usted quiere ver resultados, si usted quiere ver poder, tiene que saber que va a tener que ir a la prensa, tiene que saber que va a tener que pagar un precio, tiene que saber que alguien lo va a dirigir y no va a ser precisamente usted. Usted no puede dirigir su vida. El que va a dirigir su vida va a ser el Señor. Por eso hay cosas que tenemos que saber. Hay cosas que no podemos vivir solamente de rituales, es hacer algo para Dios, hacer algo para Dios, sin dejar que Dios haga en nosotros. Por eso un ritual no te exime de un proceso del Señor. Los judíos, el judaísmo, prefirieron vivir en sus rituales, prefirieron vivir en su ley, prefirieron vivir en lo que ellos creían que era mejor. Y Jesús los sacó a la luz, sepulcros blanqueados. Tuvieron a Jesús enfrente y no lo vieron, no lo conocieron, no lo entendieron al Hijo de Dios. No supieron discernir quién era de Dios y quién no era de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque el ritual no te hace tener intimidad. El ritual no muele tus creencias. El ritual no procesa tu intelecto. El ritual no te hace sensible. El ritual no te cambia, no te transforma. Ese es el problema. No entendieron la palabra de Dios.
y la interpretaron a su conveniencia, teniendo a Cristo, viendo la gloria, viendo los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me lleva tanto a predicar esto? ¿Sabe por qué? Porque lo que viene a este mundo va a ser tan potente, tan engañador, que el que está en el ritual, el que no se ha dejado moldear por el Señor, el que no ha ido a la prensa del Señor, los van a mover estas cosas que van a venir. Apocalipsis dice que muchos serán engañados, no pocos, muchos. Por eso es algo que nosotros debemos estar ahí, moler nuestras creencias, moler esa manera que tenemos de creer cómo es Jesús, de creer cómo es Dios, de creer cómo Dios opera, cómo Dios tiene que actuar, cómo Dios tiene que hacerlo. Nos hemos bajado a ese Dios, lo hemos familiarizado con ese Dios, sin querer ir a pagar el precio. Por eso el pueblo de Dios está viviendo un ritual y no una relación con Dios. Eso uno lo ve. Dejaron de lado al Dios sanador, dejaron de lado al Dios de justicia, dejaron de lado al Dios proveedor, dejaron de lado al Dios poderoso. Por eso, si esta palabra no cambia tu vida, es porque estás viviendo solamente con rituales con el Señor. El ritual es ir y me conecto. Ahí cumplo. Otros que van a las iglesias, que les gusta escuchar la alabanza y levantan sus manos y lloran y se emocionan. Viene el mensaje y el mensaje no provoca nada dentro de tu vida. Eso es peligroso, porque cuando venga lo verdadero de Dios, no vas a poder saber si es verdad o mentira. Cuando venga lo engañoso, no vas a saber si es verdad o mentira. ¿Por qué? Porque la intimidad te la perdiste. Te perdiste en la intimidad con el Señor. En la intimidad uno conoce áreas que la superficialidad no te permite conocer. Cuando uno es simplista, cuando uno es superficial, no puede conocer las cosas profundas. Y así está lleno. Hemos hecho un Dios a nuestra medida. Así está la iglesia. Solamente la gente que el otro día compartía con alguien que estuvo años compartiendo en un ministerio grande, donde yo también participé muchos años. Y jamás hubo una relación con el liderazgo, con los pastores. 7 años estuvo trabajando. 7 años donde no conoció a los líderes y cada vez que el mensaje terminaba o el mensaje era evocado a que tú dieras dinero. Jamás tocaban, jamás te incomodaban. Eso me lo compartían a mí el fin de semana. Jamás eran tocados con el mensaje para el arrepentimiento, para el cambio, para la transformación. Siempre era de que Dios tiene para darte, siempre era el Dios de las promesas. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Y ahí está la gran equivocación de muchas iglesias, pero es un mensaje atractivo. Usted sabe por qué muchas veces no se cumplen, y les digo muchas, no pocas, muchas veces las más de 1000 promesas no se cumplen. Porque Dios hicieron creer de que Dios estaba en las promesas. ¿Y sabes dónde Dios está? Dios está en el proceso que te lleva para cumplir las promesas. ¿Sabes por qué? Porque cambiaron, acomodaron.
¿Sabes por qué? Porque nadie quiere permanecer, que siempre lo estén machacando, que siempre lo estén metiendo a la prensa, que siempre el Señor quiera sacar el aceite. La gente no dura. La gente quiere que le hablen bonito, la gente quiere que le acomoden, la gente quiere que les den solamente palabras reveladas, palabras de poder, palabras de liberación, palabras de sanidad, palabras de milagro, palabras de obediencia, nada de eso, de confrontación, nada de eso, de que te hablen del pecado, nada de eso, de que les da lo mismo si vives equivocado o no. Que hagas crecer la fe, lo económico. Y sabes que esta familia determinó salirse de la iglesia, porque de repente estaban en el mensaje, oh, qué lindo el mensaje, y ellos esperaban dentro de sí que no pidieran dinero, que ellos iban a toda la semana, iban y toda la semana era el mismo cuento, el dinero, el dinero, el dinero, una oda al dinero. Eso no es Cristo, eso no es la iglesia. Vayámonos a la palabra, ¿dónde nace el avivamiento? Vamos a recorrer un poquito el mundo y vamos a conocer los lugares donde comenzó el avivamiento después de 1500 años, 1600, 1800 años. ¿Dónde aconteció? ¿Y cómo aconteció? No tiene nada que ver con lo de hoy día. No tiene nada que ver con lo que se ve en las iglesias. Yo no estoy en contra del crecimiento económico, al contrario. A mí me gusta la prosperidad, porque es su palabra. Pero vamos a hacer de esto un ministerio. Vamos a hablar solamente de lo lindo. Juan capítulo 3, perdón, 3, eh, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. NBI dice, queridos hermanos, oro para que te vaya bien en todo tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Otra versión dice, así como prospera tu alma, que te vaya bien en todo y que prosperes. Esa es la verdad. Debemos prosperar. Debe prosperar tu vida espiritual y debe prosperar tu vida almática. Tus emociones ya no deben ser las mismas de hace 5 años. Tus emociones ya no deben ser de tu adolescencia ni de tu juventud. Tu vida emocional debe ir acorde a tu crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que puedas ser gobernado por el Señor. Por eso las generaciones de hoy día no quieren ir al Getsemaní. Por eso parto diciendo que la palabra de Dios no tiene coincidencias. La palabra de Dios es perfecta. Y si Jesús fue a orar al monte de Getsemaní en un momento más difícil de su vida, ¿por qué Jesús habló de las parábolas de las vírgenes? ¿Por qué Dios habla del aceite? ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos que nosotros portamos también lo que el Señor quiere sacar a la luz. Él destinó algo desde el principio, desde la creación del mundo. Dice que te formó, dice que te escogió del vientre de tu madre y tiene tantas cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Y la única forma de que Dios tiene para que salgan a la luz es a través de la prensa, del proceso. Por eso esta generación ve a Dios en las promesas y no en el proceso. Usted vaya, las iglesias están llenas porque hablan solamente de promesas y no de proceso. Nadie quiere pagar el precio. Los predicadores sacaron la palabra proceso de sus sermones. La sacaron.
Se volvieron estrategas para llamar a masas de gentes. En eso se enfocaban. En eso queremos llegar a más gente, y la única forma de llegar a más gente es que no le toque su vida emocional, que no le toque su carne. Eso te hace permanecer. Eso es lo que hace sentir bien. ¿Por qué? Porque está alimentando tu carne y tu vida emocional. Entonces, muchos predicadores entendieron esto muy bien. Leyeron muy bien. ¿Quién sabe quién le trajo esta inspiración? Entonces ya no le hablan al proceso, le hablan a las promesas. Así tal como estás. Se volvieron estrategas para llamar masas y ofrecen un mensaje como el mejor producto, lleno de promesas, pero sin sacrificio, sin proceso, sin dolor, sin costos para ti. Y todo esto, pero todo esto es muy atractivo, que mueve masas y llama tu atención. Ofrecen ofertones de fe. Yo he escuchado que hay profetas que han pedido una cierta cantidad de dinero y le han dicho que ese dinero los pone en el cielo. Con el cielo no se juega. El cielo no tiene una entrada de dinero. El cielo se te abre por tus obras. El cielo se te abre por lo que haces aquí en la tierra. Trajeron el marketing, la publicidad a las iglesias. Ofrecen igual que cualquier producto la palabra del Señor. Nunca va a decir que un producto en el marketing o en la publicidad. Nunca van a decir que ese producto es malo. Nunca van a decir que el resultado es a largo plazo. Nunca van a decir que su efectividad es baja. Usted sabe, la televisión lo que vende es perfecto y su efectividad nunca va a ser a largo plazo, sino que es rápido y fácil. Muchas iglesias trajeron ese modelo y ahí los tienen entretenidos en el ritual. Canten, alaben, muevan la cabeza, digan que sí, den sus diezmos, den su ofrenda. Y parece ser que todo está bien, está tu alma salvada, y eso es mentira. Trajeron modelos motivacionales, modelos de negocios. Usted sabe que hay pastores que están diciendo que salieron de estas congregaciones porque usted era un número. Su número eran $20 por persona. Así hay muchos que se salieron de esto. Cada persona que entraba al promedio sabían que eran $20. Y la iglesia ya sabía cuánto iba a recoger. Y todo es en base al dinero. Y por eso parto diciendo, miremos los avivamientos. Miremos la iglesia primitiva. Miremos cómo comenzaron y cómo terminaron. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué generación estamos viendo ahora? Estamos viendo la generación solo que quieren las promesas del Señor y no el proceso. Y ahí está lo equivocado, lo erróneo, que los predicadores empezaron a enseñar de que Dios está en las promesas. Y esa es la equivocación más grande. Yo te lo voy a decir bíblicamente. Dios está en el proceso, no en las promesas. Y esas son las cosas que tenemos que entender. ¿Sabes por qué? Porque el ofertón que va a venir, el ofertón que va a venir, va a ser tan potente, tan poderoso, que se va a igualar, a asemejar, va a hacer las cosas extraordinarias, va a traer tantas cosas en medio de una necesidad que va a haber a nivel mundial. Y ese se va a llamar el anticristo.
Y ese anticristo va a ser tan potente, tan parecido a Cristo, que por la necesidad, por querer las promesas que va a que va a mentir, que va a ofrecer, la gente va a caer, a marcarse, va a caer en su plan. Y eso es triste, es doloroso. Entonces, cuando la gente empieza a creer que Dios no está en el proceso, porque no lo ven, no ven a Dios en el proceso, porque es lo que se le enseñó, es que prácticamente para el que da más, el que hace rituales, el que va, el que está ahí, tiene que estar exento de los procesos. Entonces, cuando Dios te mete en proceso, tú no ves a Dios porque estás acostumbrado a verlo en las promesas, sin que te toquen, sin que te corrijan, sin que la palabra provoque estragos dentro de ti, sin que la palabra te confronte. Entonces, cuando entras a un proceso donde a Dios no lo ves, donde no estás acostumbrado, no estás familiarizado a relacionarte con el Señor, ¿por qué? Porque el proceso es doloroso. El proceso te hace llorar. El proceso te hace sentirte lo peor, el peor ser humano. El proceso te avergüenza. En el proceso muchas veces nadie te entiende. Estás sola, estás solo. Entonces el mensaje no enseñó a que Dios sí realmente está en el proceso, está bíblicamente escrito. Y muchos fallan, pierden la oportunidad de salir aprobados del proceso, porque parecieran que en su día más difícil, en su día más duro, sentirse lo peor. Es como que Dios no te acompaña. Es como que Dios no sabe que te está procesando. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Ese es el proceso. Entonces lo ven como promesa. Ah, venga un problema y parece ser que Dios inmediatamente me va a sacar del problema. Vienen cosas difíciles, pruebas, parece que inmediatamente me va a sacar del problema. Y no, el Señor nos enseña que Él va a estar ahí en ese proceso, porque tenemos que pasar por las aguas, tenemos que pasar por cosas profundas, tenemos que pasar por el fuego. Entonces la interpretación de la palabra ha sido muy equivocada y le han enseñado a la gente que es más bonito relacionarse con el Señor a través de rituales que en vez de procesos. Mira lo que dice Salmo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Dónde hay que invocar al Señor? En la aflicción, en la angustia. Ahí está el Señor. Entonces hay mucha gente que se pierde todas las bendiciones porque no saben buscar al Señor. A veces tú crees que tiene que estar todo perfecto, que tiene que estar todo en paz, en calma para relacionarte con el Señor. Eso es mentira. Tú no vas a conocer a Dios en el día de tu paz. Abraham, ¿dónde tuvo que conocer a Dios? En el medio del sacrificio. ¿Dónde Dios se le apareció? En el momento de su sacrificio, en dar a su único hijo. Entonces hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no hemos perdido. Por eso sus promesas es estar contigo en el proceso.
No te confundas, no el Dios de las promesas, no, es que Dios lo va a hacer, es que Dios me sacará, es que Dios, no, no, no. Esa es una promesa, sí, pero hay un proceso que te lleva a esa promesa. ¿Cuánto están entendiendo? Mira lo que le dijo Dios a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué? En proceso, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Proceso, proceso. En el proceso hay un poder que está en ti. Por eso tener autoridad no es gratis. Por eso yo valido mucho a los hombres de Dios que tienen autoridad, porque sé que Dios los procesó. Yo valido mucho a los hombres que han sido quebrados y que se mantuvieron en pie. Valido mucho a los hombres que estuvieron dispuestos a obedecer la palabra del Señor cuando todo lo tenían en contra. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para cualquiera. El Evangelio se paga un precio y el precio muchas veces es muy alto. Tu carne no quiere pagar el precio. Tu vida almática no quiere. Si yo le pregunto a mi carne qué quiere hacer, usted se asombraría. Si yo le pregunto a mi vida, que mi vida almática, a dónde quiere estar, lo que quiere hacer, usted se asombraría. Pero gracias al Señor he prosperado mi espíritu, he prosperado mi alma, he logrado someter áreas de mi vida, porque si no estaría perdido. A lo mejor estaría en Cristo, pero ¿sabes qué? Hubiese cambiado el mensaje. La espera me hubiese desesperado de no ver lo que quiero ver, lo que mis ojos quieren ver. Por eso en el proceso vas a conocer al Señor. En el proceso vas a tener la oportunidad de intimidar con el Señor y conocerlo, olerlo, sentirlo, aprender a oír su voz, aprender a acariciarte, a sentir la presencia del Señor, a sentir el viento del Señor, a sentir el fuego del Señor, a sentir cómo la tierra se mueve cuando está su presencia, a sentir cómo el ambiente, la atmósfera cambia cuando está Él. Lo vas a conocer. Y eso te va a librar del engaño que viene. Eso te va a librar donde dice su palabra que muchos serán engañados, no pocos, y no exime a los evangélicos. Al contrario, es donde más está apuntado el engaño. Entonces eso yo lo sé y tú lo sabes. Por lo tanto, no tenemos que escabuir del proceso. Cuando Dios te quiere cambiar, cuando Dios te quiere transformar, cuando Dios quiere sacar el pecado de tu vida, cuando Dios quiere sacar la mentira, cuando Dios quiere sacar el egoísmo, ese es el proceso, que Dios quiere desarraigar lo que no es de Él. Y quiere sacar a la luz la obediencia, la honestidad, quiere sacar la verdad, quiere sacar tantas cosas que están dentro de ti, pero por causa de tu carne, por causa de tus durezas, por causa de tu incredulidad, de tu vida almática, no salen a la luz. Por eso hay cosas que hay que aprender a distinguir. Una cosa es que Dios te meta en el proceso y otra cosa es que estés viviendo consecuencias a causa de la desobediencia. Y eso es lo que yo más veo. Eso es lo que yo más veo cuando tomas tus propias decisiones.
Cuando andas por la vida como crees que te mandas sola, solo, y después te ves metido en situaciones que nunca pensaste, pero no tienen que ver con proceso de Dios, sino que tienen que ser con cosas que uno mismo se busca. Por eso este ministerio, y yo soy el primero que está convencido de esto, de lo que el Señor nos ha entregado. Es que este ministerio no es un evangelio de sufrimiento. No, no, no porque hable todas estas cosas porque quiero que todos suframos, no. Al contrario, este no es un evangelio de sufrimiento, de lápida, de calvario. Este es un evangelio de poder, que ese proceso te va a llevar al poder. Que ese proceso va a determinar cosas tremendas en tu vida, una palabra de autoridad, que hasta los demonios se van a sujetar, que los demonios van a temblar, que los demonios se van a ir cuando tú estés ahí. Y eso yo lo sé, es lo que yo vivo como ministro, como pastor. Yo hace poco le dije a una familia, ¿sabes qué? Yo no me vengo a relacionar contigo como lo hacía hace 10 años atrás. Yo ahora me relaciono contigo como ministro, como pastor. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron. El proceso de Dios te pone en niveles que no puedes seguir viviendo lo mismo, actuando sobre lo mismo. Y cuando tú andas con la verdad, aunque te la critiquen, aunque se burlen, aunque digan cualquier cosa, Él te va a respaldar. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios, Dios la respalda. Cuando Dios unge, Él respalda. Cada nivel espiritual, cada nivel espiritual debe ser probado por Dios. Cada nivel espiritual debe ser respaldado por Dios. Entonces son las oportunidades que tenemos para salir aprobados. Son las oportunidades que tenemos para salir aprobados. Es a través del proceso. Por eso este ministerio no predica un evangelio de pobreza, sino de prosperidad. Este ministerio no predica un evangelio de enfermedad, sino de salud. Por eso no se confunda. No se confunda que yo solamente predico para machacar, para machacar. No, no, porque el machaque va a sacar aceite, va a sacar la presencia, va a sacar lo que te permite que el Señor te vea y que el Señor no cierre las puertas en tu cara. Yo siempre me acuerdo de esto. Cuando viajé por primera vez y fui a Escocia y iba en el avión. Y yo me fui con mucha oración, mucho ayuno. Me fui en el plan del Señor. Y hay algo que ministró y marcó mi vida. Y cuando estoy volando, iba adorando, iba meditando en su palabra, iba alabándolo. Y de repente la voz del Espíritu Santo me dice, mira, mira hacia abajo. Y cuando veo, había un montón de islas, muchas islas. Y en eso había muchas luces. Imagínense la distancia del avión y ver la tierra en medio de islas y de noche con luces. Algunas luces prendidas, una acá, una allá, y se veía bien por el avión. Y viene el Espíritu Santo y me dice, yo puedo estar a la vez en todos esos lugares, en todas esas luces encendidas, yo puedo estar a la misma vez. Y eso para mí fue una información a medias de parte del Señor para mi vida, porque yo pensé del poder de Dios, yo pensé de que Él se podía manifestar a la misma vez en los distintos lugares. Eso era lo que yo entendía en ese momento, a mis 23 años, 24 años. Y un día, predicando acá en la casa, estando aquí, ya había comenzado el ministerio, el pastorado y todo. Estamos en medio de la presencia y de repente el Señor me conecta con ese momento. Me conecta con ese momento de veintitantos años atrás. Así, pero fue muy,
muy legítimo, para mí muy validado por el Señor. No fue un pensamiento, no fue un recuerdo, no fue que Dios me dijo, mira, ¿te acuerdas de ese momento? Y yo estoy adorando y digo, sí, Señor, me acuerdo. Me dice, así como tú mirabas esas luces encendidas, así yo te veo a ti ahora. Así yo veo este ministerio ahora. Y puedo estar ahí. Mi presencia puede estar ahí. Pero ¿qué pasó cuando el Señor a los 24 años me da esa palabra? 23, 24 años. Esa visión, ese momento. ¿Sabes lo que vino por 20 años? Proceso. No vino otra cosa más que procesos y procesos y procesos. Para que el Señor culmine diciendo que mi ministerio, por causa del proceso, hoy día alumbraba. Hoy día el Señor lo veía desde el cielo. Así como Él me mostró la visión de cuántos en esas islas había luces, así yo era para el Señor, que una de esas luces representaba mi ministerio. ¿Sabes cómo me dejó eso? ¿Cómo marcó mi vida? Y me di cuenta que fue a causa no de las promesas, sino que fue a causa del proceso, de todos los procesos que muchas veces el Señor me metió sin consultarme, me metió sin preguntarme, me metió porque había un plan, porque muchas veces oyó la oración, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, hazme tu íntimo, hazme tu discípulo. Señor, haz que se cumpla el plan perfecto, el plan propósito por el cual me creaste. Y yo digo, ok, eso me gusta. Esas son las oraciones que me gustan. Entonces te voy a meter a un proceso. Y esos procesos que son como los de Jesús, que a veces no quieres vivirlo, no quieres ser procesado, pero es necesario. Si quieres tener poder, si quieres salir aprobado por el Señor, si quieres tener el pasaporte de ser embajador de Cristo, si quieres tener la autoridad para echar fuera principados, potestades, no puedes evadir el proceso. El proceso te da autoridad. El proceso manifiesta lo que Dios hizo en tu vida. El proceso saca a la luz la obra que Dios está haciendo en lo incomprendido, en el dolor, en el fuego, donde nadie te puede ayudar, donde nadie incluso te puede entender. Nadie puede cargar con tu cruz. Es el momento de la debilidad máxima. Es el momento donde pareciese que todo está muerto, ya no hay esperanza. Pero ahí es donde está el Señor. Ahí es donde está la palabra del Señor. Ahí es donde está la verdadera promesa. Por eso si estás viviendo aflicción, angustia, dolor, desesperación, soledad, es el momento donde clama a Dios y Él te sacará. Clama a Él y Él te librará. No te va a eximir del proceso, pero va a provocar en ti un cambio único, perfecto. Que ese testimonio, ese proceso, que va a salir a la luz tan poderoso que ni el diablo va a poder contigo. Esas son las promesas. Esa es la promesa del Señor. Por eso tenemos que aprender a vivir del Señor. Yo tengo rituales, pero no me quedo en el ritual. Antes de predicar, yo me voy a bañar, me limpio. ¿Por qué? Porque veo las aguas del Señor. ¿Por qué? Porque están en su palabra. Y yo me baño y le digo, Señor, lávame, lávame, Señor. Yo me lavo por fuera, Señor. Me enjabono mis sopos, Señor. Pero más tú límpiame por dentro. Saca la inmundicia de mí. Saca lo que no te agrada. Saca lo que te avergüenza, Señor. ¿Sabes por qué? Porque su palabra tiene un propósito con el agua. Juan capítulo 1.
Jesús bajó al Jordán, bajó a las aguas del Jordán. Juan capítulo 2, el agua fue transformada en vino. Juan capítulo 3, Nicodemo, Nicodemo, de cierto os digo que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Capítulo 4 de Juan. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 5. El ángel movió las aguas en la fuente de Betesda. Juan capítulo 6, caminó sobre las aguas. Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es un ritual. Por eso me voy a las aguas, por eso me gusta la costa, por eso me gusta ir al mar, me gustan los ríos. ¿Por qué? Porque hay principios. Ese evangelio habla de las aguas. En las aguas hay manifestación espiritual. Por eso me baño, porque no tengo a nadie quien ponga mis manos sobre mi vida. Entonces voy a las aguas y ahí me quiebro. Ahí son oraciones de limpieza, de purificación, de que Dios corran ríos de agua viva dentro de mí, de que no tenga sed de cosas del mundo, sino que tenga necesidad de Dios, de ir a la fuente, de ir a la fuente. Si Dios quiere que se manifiesten los ángeles cuando lo necesito, que se manifieste, que muevan las aguas a mi favor. Todo esto lo hago, toda esta locura la hago, todo esto de estar aquí, de predicar, de predicar, de predicar, de cambiar mi vida, de buscar a Dios, todo esto, ¿sabes por qué lo hago? No tan solo por amor, no tan solo por fe. ¿Sabes por qué? Porque al Dios que le servimos es juez. A ese Dios que un día le oras, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, también es un Dios juez y Él juzga todas las cosas. Y va a juzgar, se va a poner a las puertas y va a decidir quién entra al reino de los cielos y quién no entra al reino de los cielos. Y yo quiero entrar, yo quiero entrar. Yo no me quiero presentar con mis vestiduras manchadas ni arrugadas. Yo me quiero presentar delante de la presencia del Señor hoy día mientras planchaba mi polera, planchaba el short. Yo le decía, Señor, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para presentarme como tu palabra me dice. ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos para Dios? ¿Cuánto hacemos lo que a ti te compete, lo que a mí me compete? ¿Cuánto hacemos para Dios? ¿Cuánto lo hacemos con un corazón genuino? ¿Cuánto lo hacemos con humildad? ¿Cuánto lo hacemos por temor? Yo le temo al Señor. Yo temo mis palabras. Si digo palabras que no son de Dios, yo tengo temor. A la mirada les tengo temor. A lo que oigo le tengo temor. Que no quiero fallarle al Señor porque sé que Dios es juez. Salmo 7 dice, Dios es juez y justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 9, versículo 4 dice, te has sentado en el trono juzgando con justicia. La palabra no es coincidencia, no es casualidad. Santiago 4:12, solo Dios quien ha dado la ley. Dios creó todas estas cosas. Él es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar y destruir. Él tiene el poder. ¿Cómo quieres que Dios dé un veredicto? ¿A favor o en contra? Esas son las cosas que tú tienes que determinarte. Esas son las cosas que yo me determino.
Yo no quiero presentarme delante del Señor con argumento y decirle, pero Señor, mira, no lo hice, ¿por qué? Por esto, por esto otro. Señor, mira, no dejé el pecado, porque esto, por esto otro. No, nada de eso te va a servir. Señor, no cambié porque por esto otro. No, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Romanos 2 versículo 6 dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo quieres que Dios te pague? ¿Cómo quieres que Dios te recompense? Esa es una decisión propia. Por eso salgamos del ritual. Salgamos de complacernos por escuchar una palabra solamente, por cumplir una hora. Empecemos a obedecer. Empecemos a predicar el Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Llevemos su palabra. Llevemos lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Llevemos su palabra como Él anhela, desea que tú la expongas, por lo que Él ha hecho en ti, por el proceso que te llevó y saliste victoriosa, saliste victorioso, aprobado. Yo anhelo de todo mi corazón que nadie salga reprobado, porque un día, iglesia, todo esto va a salir a la luz. Todo esto va a salir a la luz. Las cartas ya están echadas, los tiempos ya están establecidos. No hay nadie que pueda cambiar estas cosas. Y lo que va a acontecer al que no esté atento, al que no haya intimado con el Señor, el que no haya conocido los tiempos del Señor, lo va a pillar desprevenido. La iglesia enseñó a romantizar la relación con el Señor, a hacerla amorosa, romántica, a hacerla hollywoodense. Y la relación con el Señor no es así, no es así. Tenemos que salir de eso. Por eso el momento que estés viviendo, dale gracias, gracias Señor, gracias. Ahí es cuando tú confundes a tu adversario. Ahí es cuando tú confundes al que planeó todo esto, porque Dios usa hasta Satanás para tu proceso. Por eso es importante que creas. Sabes, el que cree, crea. El que cree, crea. Y puedes crear cosas para bien o para mal. Por eso yo veo cuando la gente no cree en la justicia, lo que crea a su entorno, a su alrededor, es injusticia. Cuando la gente cree, cuando la gente cree en la incredulidad, lo que crea es que Dios nunca va a obrar, porque crea en su entorno incredulidad. El desobediente, el que cree en la desobediencia, el que cree, no, es que no creo que sea tan así. No, es que Dios me conoce. No, es que Dios me ama. No, es que no creo que sea la interpretación de la palabra. No, no, no. Todas esas cosas crean en tu entorno cosas que son desastrosas, donde el enemigo tiene el control. Por eso, cuando estamos en el proceso y somos como David, Salmo 51. David hasta el Salmo 50 era el hijo ejemplar, era el hombre ungido, el que lo ganó todo, el que lo conquistó todo. Y en el Salmo 51 es el que está suplicando por su vida, después de haber pecado, después de haber caído en lo más feo. Y el Salmo 51 dice, Señor, le pide, le suplica, le ruega, no me saques de tu presencia, no me alejes de tu presencia. Haz todo porque vino el juicio de Dios. Por eso no creas, aunque seas el testimonio que Dios dio de David, era que su corazón era conforme al de Dios. Y ese corazón conforme de Dios le falló. Alguien que tenía privilegios delante del Señor. Aún por fallar, por equivocarse, no lo eximió.
del juicio de Dios. Y todos sabemos lo que pasó, cómo tuvo que pagar, cómo cambió su vida desde ese momento que le falló el Señor. Y el Salmo 51 de en adelante nos enseña cómo debemos vivir como cristianos, suplicando, humillándonos, reconociendo al Señor día y noche. Y hay una cosa que David nos deja claro y nos enseña porque él la experimentó. Imagínense, alguien que está acostumbrado a vivir en la presencia del Señor y de un día a otro, a causa del pecado y la desobediencia, se le es quitado, apartado de la presencia de Dios. Y algo él nos enseña es que suplicar, rogarle al Señor, que no nos aparte de su presencia. Aprendamos todos los días a suplicarle, a rogarle al Señor. No saques de tu vida el temor a Dios. Al contrario, aliméntalo, porque eso es sabiduría. Alimenta el temor. Si yo estoy aquí predicando es porque le temo a Dios. No tan solo lo amo, también le temo. Y es algo que he aprendido por la vida. Puedes amar a Dios, pero eso no quiere decir que vas a obedecer. Por lo tanto, ¿qué vale más, el sacrificio o la obediencia? Dice su palabra. Vale más la obediencia. Así que bendiciones, amados. Salgamos del ritual. Veamos a Dios en el proceso, no en las promesas. En el proceso. El proceso te lleva a las promesas cumplidas. El proceso cuando sales aprobado te lleva a lo prometido que Dios prometió. Pero la gran promesa está en que en el proceso Dios está. Imagínense cuando tuve crisis de pánico, cuántas veces me despedí, ¿sabes lo que significa morirse, no poder respirar, quedar rojo, hinchado acá, sentir que el corazón no te da más, que no puedes respirar profundo, era mi último aliento, mi último aliento. Y clamaba al Señor y no me morí. Ahí se cumple su promesa, que serás metido al fuego, pero no te quemarás. Entonces queremos romper los paradigmas, queremos romper los escenarios, queremos romper todo lo que se ha levantado en nuestra contra. Dejemos de ser esos hijos que le temen al proceso. Y empecemos a decir como Pablo, me siento mal, estoy en angustia, en dolor, en la debilidad máxima, pero sé que tu poder se va a perfeccionar. En la debilidad tú me haces fuerte. Cuando tú cambias esa manera de ver la vida, tú confundes a tu adversario, tú confundes al diablo, ya Satanás no tiene de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque estás entregando la palabra que Dios quiere oír de ti. Y eso, y automáticamente eso le da una instrucción a tu enemigo, al adversario, y es que suelta, sal, resistir al diablo. Primero dice su palabra, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá. Él va a huir. Él va a soltar todo lo que tiene tomado. ¿Cuándo? Cuando tú empiezas a decir lo que Dios quiere oír en medio del proceso. En medio de mi proceso, en medio de mi dolor, de mi angustia, era decirle, Señor, que tu plan, que tu propósito se cumpla en mí. Eso empezó a cambiar las cosas. Eso empezó a cambiar las cosas en mi vida interior. Empecé de pasar del temor al coraje, a la valentía. Empecé a conocer al Dios que tiene control de todas las cosas. Cada ministro siempre va a ser atacado. Cada hombre o mujer que se determine a llevar una palabra del Señor, usted va a tener que pasar por la escuela de militares. Usted va a tener que aprender estrategias militares para enfrentar a su enemigo, a su adversario. Usted se va a hacer una estratega en cómo vencer a su enemigo, con palabras, con presencia. Son las cosas que se tiene que determinar. Así que les bendigo, iglesia, que tengan un fin de semana hermoso. Busquen la presencia del Señor. Díganle a Dios lo que quiere oír.
Díganselo. Dios está así con un oído esperando que una hija, un hijo en medio del proceso me diga, gracias, gracias por meterme en este trato, gracias por meterme en esta aflicción, gracias por meterme en esto que me siento incomprendida, que me siento que todo está en mi contra, pero yo tengo al Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, al general de generales que pelea mis batallas. Aprenda a conocer a su Dios. Esa es la oportunidad, esa es la gran intimidad que tú puedes conocer, desarrollarte con el Señor. Te lo digo porque sé lo que es estar en procesos donde las lágrimas queman. Cada lágrima que te sale quema. Sé lo que es estar ahí y sé lo que es conocer al Señor en esos momentos, que Él te fortalece, que Él te da nuevas fuerzas, que Él te hace ver el futuro, no como te lo muestra tu escenario, sino que te muestra el futuro extraordinario, glorioso, con coronas, con galardones, con vestiduras blancas, sin mancha, en la presencia del Señor, rodeado de ángeles. Esa es la fe. Eso es lo que vive un hombre, un ministro del Señor. Por eso no nos bajamos a los problemas, no nos bajamos a personas incrédulas. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, que tu fe no sea fingida, sino que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Es el consejo clave para vivir como cristiano. Así que les bendigo. Muchas bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones Miriam. Bendiciones Patti. Bendiciones Vicky. Bendiciones Fran. Bendiciones Andrea. Bendiciones Arnaldo. Bendiciones Fer. El Señor con ustedes. Bye.